la Iglesia en el siglo XVI. La Iglesia estaba entonces tan caída, ya decíamos, como pasa hoy, porque lo estaba la vida religiosa y el clero. Porque claro, aunque se diga la Iglesia somos todos, se diga y es verdad, en la Iglesia somos todos los bautizados, pero el escándalo no lo provocan los seglares, que muchas veces son más ejemplares que nosotros, porque no tienen obligación de vivir como nosotros, y aunque caigan en algunas cosas, pero claro, nosotros somos luz puesta en lo alto de un candelero, los religiosos, los sacerdotes. Por lo tanto, la renovación de la vida religiosa viene por ahí, y ella cuando le escribe al Papa San Pío V es para que renueve a los Cristos y a las esposas en la Iglesia. Bien, pues esa vida religiosa había sido muy atacada por Lutero. Lutero era un hombre muy resentido de todo, una psicología absolutamente atormentada, y de ese escrúpulo en que vivía cae en una visión existencialmente negativa y en una visión despreciadora de todo y de todos. Entonces Lutero arremete contra todo lo de la Iglesia, y como él había sido religioso y se sale para casarse con una religiosa, pues arremete contra la vida religiosa. Y también Trento en este sentido tenía que hacer la mal llamada contrarreforma, también en el campo de la purificación de la vida religiosa. Y entonces surgen grandes reformadores. Como digo, esta mañana decíamos, reformadores no solamente a nivel jurídico, no es que se inicien reformas con ramas que surgen o dentro de las mismas órdenes o separadas de esa orden que vienen a desembocar en órdenes nuevas, como es el caso del Carmelo, o no solo eso, sino reformadores con su vida, reforman con su vida, con su santidad, y grandes papas también. Algunos reforman con su vida y con sus obras, otros reforman con su vida más bien, y otros solo con sus obras, porque no son santos, pero quieren que la Iglesia lo sea, que no es poco. Entonces, para Magdalena, todos los religiosos, todos los cristianos, todos los bautizados, según una visión ampliamente eclesial, para entonces algo pionera en cierto sentido, todos los bautizados son llamados a entrar en el mar de la humanidad del Verbo, a nutrirse con su sangre, construyendo el edificio de la Nueva Jerusalén. Todos. Pero Dios llama a algunos a una más radical sequela Christi, a un más estrecho seguimiento de Cristo. Y estos a los que llama a ese seguimiento de Cristo, a esa asunción y práctica de los consejos evangélicos, si quieres ser perfecto, etcétera, etcétera, es a los religiosos. Para Magdalena, la religiosa es una mujer que se mira en el Verbo, que se encuentra a sí misma, que se entiende a sí misma y que se vive en y por y para y desde el Verbo. No se concibe fuera de él. Para la monja, porque entonces en el concepto de Magdalena, religiosa y monja es lo mismo. Ahora, para nosotros esto es un lío, porque dices consagrada, y consagrada hay 200 categorías de consagradas. La monja, la religiosa, la sociedad de vida apostólica, la asociación de fieles, la vida, el instituto secular, la virgen del orden de vírgenes consagradas, las nuevas familias religiosas, en fin. Las monjas son las que no se han movido de la baldosa en cuanto a su esencia. Bueno, se han movido porque se han descafeinado terriblemente, la mayoría, pero en cuanto a su esencia monacal, monástica,
Es lo mismo que era en tiempo de Santa María Magdalena. Y entonces para ella religiosa es monja. O sea, apartamos de esto. Según Magdalena, para la religiosa, el verbo es espejo, donde se mira, espejo. Recordemos las cartas tan preciosas que tiene y en las que abunda en esta imagen del verbo como espejo Santa Clara de Asís a la beata Inés de Praga o Inés de Bohemia. Mírate en el espejo de Cristo. Bueno, pues para la religiosa el verbo es espejo, el verbo es reposo, donde ella descansa es en el verbo. El verbo es luz, lámpara es tu palabra para mis pasos. Lo que ilumina el cotidiano vivir de la monja es el verbo, luz increada del Padre. Para la religiosa el verbo es alimento, es lo que la sostiene, lo que la nutre. Y para la religiosa el verbo es modelo, esa sequela Christi se convierte en imitatio Christi, la imitación de Cristo. Magdalena sufre como sufría o había sufrido, mejor dicho, años antes, Teresa pocos años antes, porque parece que lo que en cierto sentido Magdalena hace es tomar el testigo de Teresa, porque al mes y pico Santa Teresa muere el 4 de octubre de 1582, como sabemos, día de San Francisco a las 9 y pico de la noche. Muere el 4 de octubre y se entierra al día siguiente 15, porque hay ese salto de 10 días del calendario juliano al gregoriano. Bueno, pues a finales de noviembre, cuando no habían pasado ni 2 meses, Magdalena de ese mismo año entra carmelita. O sea, parece que quiere suceder en el Carmelo. Y de hecho vive con ese espíritu de carencia de mitigación que quiso la Santa Magdalena. Pide permiso para, es un detalle muy gráfico, como entiende ella la desnudez, el despojo, ahora lo veremos cuando hablemos de la pobreza, para andar descalza, no se lo permiten, entonces no puede andar con los... La consagrada para ella es que en la mano del Rey manifiesta su gloria. Con lo que el Rey del cielo expresa su realeza, su belleza, su grandeza, es con sus esposas. En las esposas en las que él vierte toda la maravilla de su gracia y de su santidad, es en las que refleja el fulgor de su gracia y de su gloria. Los 3 votos son para Magdalena, diríamos, como una caricia de la Trinidad. Una caricia de la Trinidad. Y en cada uno de los votos ve ella, identifica con una de las 3 personas divinas, cada uno de los votos. Vamos a leer a este propósito el éxtasis que ella tiene, que es el primero y el que el padre Odgesteggin, que fue el primero que lo editó, los 40 días, en el año 56, en ese librito pequeño de Rial, menos mal que editaron ellos, y después ha estado inédito otra vez, ha estado sin volver a editar hasta ahora que acaba de salir esta edición, pero me hace gracia que desde 1607 no haya en español nada editado. Ahora ha salido, había una edición de 7 volúmenes que se publicó en italiano entre los años 60 y 66 con motivo del cuarto. Salieron 7 volúmenes, pero ahora acaba de salir otra edición en un solo volumen.
todos los escritos, la producción, digamos así, de Magdalena, toda en italiano, en un solo volumen. Y acaba de salir, como digo, pero hasta ahora lo que tenemos son cosas dispersas. Y en esa edicioncita primera que salió en el año 56 del padre Stegin, el que escribía en colaboración con el padre Efrén de la Madre de Dios, pues él no cuenta este primer éxtasis al que me refiero como en los 40 días, porque si lo contara serían 41 días. Pero los 40 días quiere decir la cuarentena que Magdalena pasa en su monte de contemplación, en su desierto particular, en los 40 días siguientes a su profesión. Porque ella profesa, como hemos visto, in articulo mortis, el 27 de mayo de 1584, con sus 18 años recién cumplidos. Aunque había entrado a los 16, pero estuvo más tiempo de la cuenta, porque antes no se hacía postulantado, y estuvo más tiempo porque estuvo muy enferma. Y ella decía, no se preocupen que me van a dar la profesión. Total, que la llevaron, como hemos visto, en la camilla. Resulta que tiene ese primer éxtasis el 27 de mayo. Y dice, en la mañana de la fiesta de la Santísima Trinidad, después de haber hecho mi profesión, porque en cuanto la llevaron al coro hizo su profesión, la devolvieron a la enfermería, y ella le dijo a la enfermera, déjeme sola. ¿Cómo la voy a dejar sola si está enferma? No, déjeme sola. Y a las 2 horas volvió y la encontró estática. Y era esto. Y me sentí como abstraída de los sentidos corporales y como inducida a conocer y penetrar la íntima unión que había contraído con el Señor. Fíjese que toma de conciencia de su profesión religiosa. Qué mujer tan seria en los compromisos adquiridos, más que por parte de ella, por parte de Dios, porque la profesión es una alianza que Dios hace contigo, no es que tú le hagas un favor a Dios. Si tú eres una birria, ¿qué le vas a solucionar tú a Dios? Luego llegamos los curas, pues hacemos la homilía de la profesión, porque hermana tal, le entrega su vida. Pues, ¿no? La vida de la hermana fulanita no vale 5 duros. Eso no es la cuestión. Es que Dios se digna hacerse esposo suyo. Y entonces dice ella, me sentí como inducida a conocer y penetrar la íntima unión que había contraído con el Señor. Me parecía ver cómo estaba unida a la Santísima Trinidad por medio de los 3 vínculos o verdaderas ataduras, que eran los 3 votos que yo había prometido en la Santa Profesión. Y ahora hace la identificación de cada voto con cada persona divina. El primer lazo es el voto de castidad, con el que yo estaba ligada y unida al Eterno Padre, que es la misma pureza. El concepto de pureza es muy poderoso en Magdalena, muy recurrente y muy cargado de sentido, porque es lo propio de Dios. Pureza es el que no tiene manchas, el que no tiene partes, el que es todo simplicidad, el que es todo limpieza, el que es todo claridad. Esto es pureza. Por tanto, Dios es el amor puro. Y participando de ese amor, el alma se hace pura. Pues el primer lazo, la castidad, que me liga al Padre, que es la pureza. Y es una de las más íntimas uniones del alma con Dios. Por la conformidad que el alma tiene con el mismo Dios cuando es pura. El que a Dios se allega, hácese un espíritu con él, dice la Escritura, ¿no? Se hace un espíritu con Dios, porque participa de la misma pureza. Y me parecía estar de tal modo unida al Señor y tan íntimamente ligada a Él, que me resultaba imposible la separación, a no ser que tuviese la desgracia de caer en pecado contra la castidad. Los demás pecados no logran deshacer esta unión, si bien se mancilla y afloja tanto que casi parece vaya a deshacerse. Era tal la hermosura de ese lazo que no puede expresarse con palabras, etc. A mi esposo Jesús, al Padre por la castidad. A mi esposo Jesús estaba unida por el voto de obediencia. Y me parecía ser este un lazo tan íntimo
como jamás se podría imaginar. Es de una teología admirable, porque verdaderamente lo propio de la encarnación, lo propio del Verbo humanado es la obediencia. Se encarna obedeciendo al Padre y sufre y padece y muere por nosotros obedeciendo al Padre. Aprendió sufriendo a obedecer. Por eso lo que más nos asemeja y une con Cristo es la obediencia. Con el Padre la pureza, porque el Padre es puro espíritu, todo claridad. Con Cristo la obediencia, y sin obediencia no hay vida religiosa, es una caricatura diabólica, que es la que son muchas monjas, esa caricatura diabólica. Dice Santa Teresa, lapidariamente, todo lo que dice la santa, y esto lo tenían que tener todas las monjas escrito en su breviario, para encontrárselo cada vez que lo abrieran. Dice Santa Teresa, el no obedecer es no ser monja. Se acabó. El no obedecer es no ser monja. Otras faltas puedes tener, pero si vives sin obedecer, ¿qué monjío es el tuyo? ¿Qué consagración? Si la vida religiosa es configuración con Cristo, es secuela Christi, imitación de Cristo, y Cristo lo que hace es obedecer. Todo Cristo es obediencia. Entonces el no obedecer es no ser monja. Y esto hay que echar los cimientos muy firmemente en los comienzos de la vida religiosa, Mucho, dice Santa Teresita, cómo me alegro de las renuncias que me impuse a los inicios de mi vida religiosa. Porque después, a los 40 y 50 años los huesos están muy duros. A veces se produce una conversión de una monja a esa edad, a veces. Pero es raro, es raro. Y lo normal es eso, que desde el principio de los comienzos, y para eso están los tiempos de formación, pues lo de San Juan de la Cruz. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Acepta las correcciones, pide perdón siempre, da las gracias siempre, escucha siempre, suelta todo lo que llevas dentro y dilo siempre a la maestra, a la priora que te puedan ayudar, obedecer. La vida religiosa es obediencia. A mi esposo Jesús estaba unida por la obediencia. Dice, viendo la hermosura, grandeza y utilidad de esta virtud, es utilísima porque el que obedece no se equivoca nunca. Una virtud muy práctica para evitarte todos los problemas. Las prioras son las que hay que compadecer y los superiores, esos son los que hay que compadecer. Pero los demás que tienen superior, ya lo que le mandan. Y además lo que le mandan sin dar la lata tampoco a la priora, porque una monja, con que haga lo que dicen sus constituciones, cumpla el horario que tiene su convento, y con perfección ejecute el oficio que le ha encomendado la priora, ya está. No que hay monjas que están cada 10 minutos detrás de la madre. Y madre, ahora que no sea pesada, deja a la priora, no delata a la priora, pobrecita. Bastante tienen ellas. Con los médicos que hoy las tienen fritas, con las salidas, con los papeles, con la economía, para que encima esté la monja pesada, que siempre hay dos o tres, detrás, para todo. Dejen a las prioras tranquilas, moléstenla lo menos posible. Cuando ella la llame, vayan y si no, se aguantan, se lo ofrecen al Señor. Pero obedecer es lo que saben que tienen que hacer, que está mandado y ya está. Si una monja es la mujer que te da el alma que tiene en el mundo, más fácil santificarse, porque sabe en cada momento lo que tiene que hacer. Lo tiene marcado en cada momento. Vivir sus constituciones. No necesitáis otro milagro para que os canonicen, le dijo Santa Teresa en el lecho de muerte a sus monjas. Si viviendo la regla y las constituciones, no es menester otro milagro para canonizaros. Ay, padre, ¿me puede usted decir si voy bien? Le dicen muchas monjas, si voy bien. Digo, ¿a dónde? ¿A Madrid? ¿O a Málaga? ¿O a dónde va usted bien? ¿Y qué quiero saber si voy bien? No, usted lo que quiere hacerme es perder el tiempo a mí y que yo la contemple un ratito. Usted sabe perfectamente si va bien o va mal. ¿Usted vive sus constituciones? ¿Usted obedece? ¿Usted se deja humillar? ¿Usted quiere a todas, se tira los trabajos más duros en el convento para quitárselos a las otras? ¿Quiere entrañablemente a las enfermas y a las ancianas y se quita de dormir una noche para atenderlas? Entonces va usted bien. No, le quería decir si voy bien de mi oración. A mí que me importa su oración, entiéndase con Dios con su oración. Su oración son virtudes, eso son la oración.
mí si me va a hablar de su oración, yo me puedo salir de aquí pensando que usted es Santa María Magdalena de Pachi. Y la que está viviendo a su lado sabe cómo es su oración. Eso sí. Entonces, voy bien, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz, me siga. Pon la otra mejilla, ama a tus enemigos. Alégrate de que la otra sea más santa y más guapa y más lista. Y va divinamente de bien. Pero por lo demás, voy bien, ¿a dónde? Padre, yo que quiero que me digan, usted no quiere nada más que estar aquí un ratito de parleta, ¿eh? Yo no, eso no me va, mire, voy bien. Ahora que te venga una que tiene una cosa, una necesidad, bien, yo hay que atender, para eso estamos. Entiéndanme, estoy caricaturizando un poco la cosa, ¿eh? Pero que la monja sabe muy bien si va bien o si va mal. Sabe muy bien. Cuando se acusa en el capítulo, cuando quiere que en fin, cuando lleva el camino de Cristo, de obediencia y de cruz, y de alegría y de naturalidad, de sencillez, eso. Bueno, pues dice que la obediencia, dice Magdalena, asemeja a las almas a Jesús, que fue tan obediente. Si las criaturas llegasen a comprender la gran utilidad que reporta al alma esa virtud, se someterían a cualquier criatura, por baja y miserable que fuera. Comprendí que particularmente en el noviciado es donde tienen más necesidad de esta virtud, y sin embargo se conoce muy poco su valor. En el noviciado, ¿por qué? Porque es donde se está echando el cimiento del edificio, y el que edifica su casa sobre arena, pues se la llevan los vientos. Hay que edificar sobre roca, y sobre roca es esto, sobre la humildad. Si no echáis ese cimiento, dice Santa Teresa en las Moradas, no permitirá el Señor que suba muy alto el edificio, por lo menos por no humillaros con el golpe que va a dar al caer. O sea, la castidad al Padre, que es pureza. La obediencia al Hijo, que es obediencia. Y al Espíritu Santo nos une el voto de pobreza. De pobreza. Porque siendo el Espíritu Santo divino, el Espíritu Divino, arca de los tesoros y riquezas celestiales, son bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, las almas que conocen y saben recibir y conservar en ellas las riquezas y tesoros del mismo Espíritu. Aquí tienen un plan de vida trinitario, precioso. La unión a cada persona divina, porque la contemplación infusa va a parar ahí, a un trato individual, personal, sabroso, diferenciado con cada persona divina. Tratar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo distintamente, porque son tres personas, un solo Dios, pero tres personas, y yo soy amigo de cada una. Y lo puedo enfocar así, una religiosa lo puede enfocar así. La castidad al Padre, la obediencia al Hijo, la pobreza al Espíritu Santo. Y ofrecérselo muchas veces. Muchas veces. En la mañana de ese día, yo vi que el Señor había aceptado mis votos, dice ella. Había aceptado mis votos. ¿Por qué? Porque me daba la pureza de la Virgen María, reflejo de la pureza del Padre, de la simplicidad, de la, yo iba a decir, no sé si es correcto, de la descomplicación del Padre, es María. María es la mujer más mujer de todas las mujeres de la tierra, porque es una montaña, una cordillera de ternura, de sensibilidad, de oblatividad, de sacrificio, de olvido propio, de amor, en fin, de toda esa maravilla que es la feminidad, que tiene la mujer, tiene un caudal que se desborda, precioso, ¿no? La Mulieris Dignitatem que escribió Juan Pablo II, la carta a las mujeres de Juan Pablo II, la mujer es una maravilla, pero
Con las mujeres no hay quien viva, pero sin ellas menos, porque son necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Que María es la mujer más mujer de todas las mujeres de la tierra. Pero iba a decir una cosa que no sé si es una barbaridad. Es la mujer menos mujer de todas las mujeres, en el sentido de que es la menos complicada. Las mujeres suelen ser, perdonen, pero ustedes mismas lo saben, muy complicadas. En María todo es descomplicación, todo es sencillez. María no hace problemas, no discute, hágase en mí según tu palabra. Pregunta una cosita, pero bueno, ¿eso cómo va a ser? Estaría bueno que no preguntara, hasta ahí la pobreza. Sí, bueno, si yo no conozco varón, no conozco ni yo pienso conocer, ya está, hágase en mí. Y a partir de ahí todo es sencillo. Todo es sencillo. Oye, que tienes que dar a luz en Belén, pues ¿qué vamos a hacer? Es lo que toca. Que hay que huir a Egipto, que te matan al niño, pues ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Que una espada te va a atravesar el alma, que sí, bueno, pues cuando llegue ya lo sufriremos. Y María es descomplicada totalmente. En este sentido, corrijo y me desdigo de lo que acabo de decir conscientemente como un recurso oratorio para asustarlas un poco. María es la más mujer de todas las mujeres de la tierra, porque lo verdadero, se es más mujer cuando se es más humana, cuando se es más persona, cuando se es más armónica, cuando se es más integrada en todas tus facultades, en todas tus potencias, en tu afectividad, en tu sensibilidad, en tu psicología. Y cuando se es más así, se es menos complicada. Cuando eres más complicada y eres más quisquillosa y eres más celosa y eres más de hacerte películas, entonces eres menos mujer. ¿Qué pasa? Que en este sentido María es la plena pureza, María es la plena simplicidad, es la plena armonía, es la descomplicación. Miren, yo hace tiempo que decidí que no divido a las monjas en monjas buenas ni malas. No, porque esa división sería muy torpe, porque la inmensa mayoría son buenas. Alguna te sale mala y es mala de verdad, pero la inmensísima mayoría son buenas. Santas pocas, pero también las hay bastantes. Pero buenas son buenas prácticamente todas. Pero yo no las divido en buenas ni malas. Yo divido las monjas fáciles o difíciles. Una monja fácil es una maravilla para Dios, para la Iglesia, para su comunidad, para su priora. Todo está bien. Todo está bien. Oiga, que la vamos a hacer priora, que hemos pensado que viene la elección, acepta. Bueno, pues lo haré lo mejor que pueda, acepto humildemente y ya está. Oiga, que la quitamos de priora, que la ponemos en la cocina, en la última huerta, a quitar hierba, encantada. Oiga, que hemos ido al médico, en fin, que mire, que ha dicho que tiene un cáncer. Uy, qué bien, ¿cuánto voy a vivir? Uy, qué maravilla. Todo está bien. Hay monjas para las que todo está bien. Para las que todo está bien. Son pocas. La verdad que son poquitas. Y hay otras que dicen que día primaveral espléndido. No sé, hace un poco calor y me perjudica un poco la piel. No crea que este día que te... Bueno, oiga, qué garbanzos tan buenos a preparar. Estaba un poco, se le había ido la mano de sal. Oiga, que todo está mal. Todo está mal. Y son difíciles, son pesadas con la priora, son autosufridoras, no están a gusto nada más que si están sufriendo y nunca su oración es agradable, nunca el canto les gusta el tono que está, todo es difícil. Se trata de ser fácil. La vida es fácil. La dificultamos nosotros, la complicamos, la enredamos. Entonces, monjas fáciles van siempre sonriendo. Hombre, tendrán sus momentos malos, no esos 10 minutos que tienen las mujeres cada cuarto de hora, eso no, tendrán un poco menos. Pero en fin, son fáciles. Eso tienen que ser, ensayarlo y practicarlo desde los primeros años. Desde los primeros años. Sean fáciles.
como la Virgen. Aquí está la esclava del Señor. ¿Se ha terminado? Bueno, pues eso es lo que une con Dios. Y por eso el Señor acepta los votos de Magdalena y a cambio le da la pureza de la Virgen como regalo de profesión. Y dice, por eso les he empezado diciendo, que los votos son una caricia de la Trinidad. Que dice después Magdalena, luego Jesús, acariciándome dulcemente como a una nueva esposa, me unió íntimamente así, encerrándome en su costado, donde experimentaba un suavísimo reposo. Qué maravilla la vida religiosa esponsal, vivida en plenitud, a tope de entrega y de gozo. Es que no me valora mi comunidad, es que no me comprende la madre priora, es que yo no veo. Eso es diabólico, todo eso diabólico. Pero usted, de verdad, yo no puedo entender que usted pueda ser tan tonta que entre en un convento para que la valoren 4 tontas como usted. Es que, vamos, si fuera a ser que la valoraran en la Universidad de Oxford, bueno, pero si es que las otras son tan tontas como usted. Y ahora quiere que la valoren. ¿Que la valore quién? Si la ha valorado Jesucristo, la ha lavado con su sangre, la ha alzado de la basura y la ha sentado en su trono y la ha hecho su esposa y la acaricia dulcemente, la arrima a su costado. ¿Qué más quiere? Eso hay que gozarlo y hay que vivirlo en plenitud. Y entonces se verían menos ceños fruncidos en las cejas de algunas monjas. Y llegarían como llegan muchas a los 90 sin arrugas, porque están así toda la vida. ¿Por qué? Porque están encantadas de que se sienten acariciadas por Jesús. A lo mejor ese fervor sensible del chisporroteo de los noviciados ya no lo tienen, o lo siguen teniendo también, eso va según las psicologías, según las sensibilidades. Cada alma es un alma. Y por maravillas se encontrará una que en la mitad de su camino coincida con otra, dice San Juan de la Cruz. Cada alma es una película distinta y todas a cual más emocionante. Y hay que alegrarse de ser el que es. No querer llevar el camino espiritual de la otra. Eso es una tentación también de la vida religiosa, sobre todo de los principiantes. Ay, si yo me pareciera a esta hermana que es muy santa. Tú déjate, tú parécete a ti misma. Y el Señor te quiere como tú eres y ya está, no te quieras andar pareciendo a nadie. Pero vivirla así, la vida religiosa, como una caricia de Jesús. Entonces no hay búsquedas de compensaciones afectivas por ningún sitio. Que me quieren, que no me quieren. Eso es perder el tiempo miserablemente y no vivir la virginidad. Sentirse acariciadas por Jesús. Dice, y terminamos, me pareció después que el Señor me quitaba la voluntad y todos mis deseos, de manera que no puedo querer ni desear nada, sino lo que quiera este divino Señor. Y veía mi voluntad tan conforme y unida a la divina, que por mí misma no puedo apetecer nada. Y si la voluntad de Dios quisiese mi condenación, también en ello sentiría contento. Esto es una barbaridad teológica, pero los místicos las dicen. Ya no me preocupa ni morir ni vivir, solo quiero la voluntad de Dios. Que una chiquilla de 18 años, monja, diga esto, es para quedarse con la boca abierta. Porque resulta que a una monja de 80 le diagnostican un cáncer y aquello es una tragedia griega en el convento durante 3 meses. Pero si es lo normal que se muera usted, ni aunque tenga 80, ni 40, ni 30, no quiero ni... Ahora le dicen a la monja de 20 años o de 25, mire, ¿sabe qué pasa? Que usted va a vivir hasta los 105 años. Lo quiere Dios, yo encantada, un poco aburrido va a ser, un poco pesado, pero en fin, lo que Dios quiera, aquí no hay ni una cosa ni otra, lo que Dios quiera. Se ha terminado. Esta es una biografía de 1905, que está escrita por un jesuita, Padre Chepari, y traducida por una escolapia. Bueno, pues ahí está. Y dice, vienen muchas cosas que no he visto en otros sitios, viene aquí, y dice que el Señor le hizo conocer a Magdalena
que en todos los monasterios debían hacerle a él 5 súplicas para conservar el fervor, para conservar la observancia, digamos. 5 súplicas. Oh Jesús, dice ella en ese éxtasis, oh Jesús, dulce esposo mío, cuán diferente está de la antigua la actual observancia religiosa. Cuán relajado está el triple lazo que os une a vuestras esposas. ¿Qué ha sido de la santa obediencia? ¿En qué consiste que las almas religiosas tengan horror a la pobreza y estimen tan poco la perla inestimable de la castidad? Comprendo que para conservar la regularidad de los monasterios se os debería pedir con tanto fervor como perseverancia 5 cosas. Primera, a ver si lo toman bien y lo piden todos los días para su comunidad, y esta comunidad es muy santa. Yo sé que hay deseos en todas de serlo, pero puede serlo más la comunidad. A ver si pidiendo estas cosas de corazón. Primero, la unión con vos, oh Dios mío, que lo piden pocas monjas, cuidado, lo piden pocas monjas. Piden por sus sobrinos, piden por las guerras, piden por el Papa, piden por la Iglesia, piden por los sacerdotes. Todo eso está muy bien, están aquí para eso, estaría bueno, pero lo primero que tiene que pedir una monja, lo primero, es decir, Dios mío, llévame a la unión contigo. A la unión contigo. Esa es toda la doctrina de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, La unión con Dios por amor. Eso es lo primero que tiene que pedir una monja. Y después ya que venga todo lo demás, porque si está unida con Dios, si ha llegado a la unión transformativa con Dios, todas sus obras son santas y todas sus oraciones son eficaces. Y si sin haber llegado a la unión con Dios, porque no eres humilde, porque no eres puntual, porque no eres obediente, porque no eres trabajadora, porque no has llegado a la unión con Dios, o no hay virtudes en condiciones, pues ya te puedes hartar de pedir que tu oración es muy flojita. Pero si ha llegado a la unión con Dios esa monja, aunque esté así, obtiene más que todos los demás juntos. Por tanto, lo que nos interesa es la unión con Dios. Primera cosa, dice Magdalena, que hay que pedir. La unión con vos, oh Dios mío, y con el prójimo por el dulce lazo de la caridad. Primera cosa que hay que pedir. Unión con Dios y unión comunitaria, unión fraterna, unión fraterna, unión fraterna. El convento donde entre una división, donde haya una monja que se gane una amiga o dos y empiece a dividir, que venga un fuego a ese convento y las abrase a todas. O venga un terremoto y se les caiga el convento encima. Eso es el demonio. El demonio. La murmuración. ¿Qué le parece lo que ha decidido la madre? ¿Qué le parece que esta monja? ¿Qué le parece? Esa monja fuera, que se vaya a su casa. Eso es el demonio en un convento. La unión, la unión, la unión. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Y donde hay división, allí está Satanás. La unión comunitaria, la unión fraterna. Mi comunidad por encima de todo, la mejor de todas las del mundo. Mi priora la mejor del mundo, mis hermanas las más buenas del mundo. Y quererlas y quererlas y quererlas. Eso es lo que hay que hacer, quererse muchísimo. Así que primero, la unión con Dios y la unión entre todas. Primera cosa. Segundo, la estricta, dice ella, estricta observancia del voto de obediencia. Estricta observancia. Dice San Juan de la Cruz en las Cautelas que al religioso lo que haga fuera de la obediencia se lo pedirán como perdido. Lo que haga fuera de obediencia no le vale absolutamente para nada. Por tanto, segundo, estricta observancia del voto de obediencia. No mirar al superior con menos ojos que a Dios. Dice San Juan de la Cruz también. Superior es Dios. Decía Sor Isabel, mi priora es una custodia donde está expuesto Jesús. Y así hay que mirarlo con ojos de fe. Si te cae bien, pues bien. Y si te cae mal el superior, todavía mejor. Porque tendrás más visión sobrenatural. Si lo obedeces porque es simpático, porque es sabio, porque te es cariñoso, pues tienes mucho de humano. Pero si lo obedeces por visión sobrenatural, es todo de Dios, sobrenatural. Superior, Dios. Si manda un día una barbaridad, si se ha vuelto loco, manda una barbaridad, entonces dice Santa Teresa, la menor clame a la mayor. Si el superior, cosa que Dios no permita, contribuye a la relajación de la comunidad,
Entonces, la más pequeña, pero eso Dios no lo permitirá, porque hay que pedir. Ahora verá lo que viene después. Tercero, cosa que hay que pedir, esto es importantísimo y se nos olvida mucho. Tercera cosa, superioras según vuestro corazón. Esto es importantísimo en la vida religiosa. Superioras santas, pedir mucho. Y hay que pedir todos los días. Mucho las monjas tienen que pedir constantemente por la Madre Priora, para que sea fiel a la gracia de Estado, para que se deje iluminar. Pues cuanto más santa sea la priora, más santa la comunidad. Eso está clarísimo. Hay que pedir mucho por la priora, quererla mucho y pedir mucho. Tercera cosa, superiora según vuestro corazón. Cuarta cosa, una práctica austera de la santa pobreza. La pobreza. Porque por ahí caen las comunidades, cuando se falla la pobreza. Un día en un éxtasis fue en Magdalena a la ropería. Se quitó el hábito que llevaba y cogió el más pobre que había, lleno de remiendos, pobrísimo. Se puso ese hábito, se descalzó y luego se fue a la celda, ya lo dijimos el otro día, y la vació. Vació la celda. Dejó nada más que un crucifijo. Esto sería un ejercicio muy provechoso una vez al año, hacerlo las monjas, vaciar la celda. Pues son muy caprichosas. Muchas monjas amontonan cosas que a veces, en fin, yo no lo sé porque no lo veo, pero me lo figuro. Amontonan. Fuera, aunque sean papel y cualquier cosa, fuera. Y cuarto, la pobreza. Quinto, finalmente, dice ella, una gracia que haga comprender a todas las almas ligadas a vuestro servicio la importancia de una perfecta abnegación y de la observancia de las menores reglas. O sea, lo quinto es abnegación y observancia regular. La observancia de las reglas. ¿Para qué tienen las constituciones y las reglas? Sino para vivirlas. Así que ahí tienen, me he retrasado por leer esto, pero me parecía muy interesante esas 5 cosas, pedir para la perfección de los conventos. Ahora se las piden a Jesús, ante Él, que le hemos robado y Él nos perdone, 5 minutos de adoración, y lo pedimos estas cosas por intercesión de la Virgen. La unión con Dios y la unión fraterna, la pobreza, la obediencia, superiores santos y abnegación y observancia.